Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una no cabrían en todo el mundo los libros que se escribirían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, paz en el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. ¿Cuántas de las veces antes de seguir a Cristo no tomamos la misma actitud que Pedro? El mirar hacia atrás, darnos cuenta qué es lo que estamos dejando, inclusive quiénes son aquellas personas que ya están sirviendo a Dios y nos creemos ahora sí que con el derecho de criticar, de juzgar y de cuestionarle al mismo Dios por qué está llamando a tanta gente que muchas de las veces no comprendemos. Tomamos el papel de jueces y dejamos de lado el actuar de manera misericordiosa, así como Cristo actuaba. Imagínate si eso pasaba dentro de los mismos discípulos de Cristo, que no pasará en estos tiempos, que no tenemos, primero que todo, ese grado de encuentro con el Maestro, ese grado de conexión, que no estamos mano a mano con Él, que no estamos compartiendo inclusive hasta los alimentos con el Maestro Jesús, y que no estamos escuchando de la boca del Maestro las Santas Escrituras. Ojalá que un día, mi querido hermano, nos demos cuenta que estamos siendo llamados al camino de Dios, pero sin condiciones, sin miramientos y sin voltear hacia atrás para ver qué es lo que estamos dejando. Simplemente dejarnos llevar por el Maestro Jesús, mirar hacia el frente y caminar valientemente. Ojalá que un día te des cuenta que tu misión es mucho más grande de lo que en ocasiones tu ego puede suponer. Que en ocasiones, mi querido hermano, tenemos que actuar como actuaría Jesús ante aquellas personas que están tomando ese caminar, y tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Dentro de la misma iglesia te vas a dar cuenta que va a haber personas que incluso van a cuestionar el por qué fulanito está predicando la palabra de Dios. Él está revisando quién es el que pasa a leer la lectura, quién está inclusive recolectando la limosna, o bien aquellas personas que incluso están dando la catequesis, porque a veces y en la mayoría de los casos el papel de jueces y observadores nos sale muy bien, y eso pasa porque muchas de las ocasiones no estamos centrados en lo que debemos, que es escuchar la palabra de Dios, que es escuchar el mensaje que Cristo nos tiene en ese momento, y nada más estamos observando quién entra, quién sale, cómo va vestido, cómo actúa, cómo se comporta, cómo es su modo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y tristemente perdemos mucho tiempo que es tan valioso y no nos damos cuenta de que ese tiempo no se recupera. Imagínate si tú le cuestionas a Cristo exactamente lo mismo que le cuestionó Pedro cuando volteó hacia atrás. Primero que todo, Pedro iba con el Maestro, iban caminando. Él no tenía por qué observar hacia atrás de que ahí iba el discípulo amado de Cristo, Juan. No tenía por qué haberse dado cuenta. Simplemente es ir mirando hacia el frente. Ahí entró el primer distractor. En segunda, la soberbia y la envidia de Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque yo me quiero imaginar que en la última cena, pues Pedro se dio cuenta del amor con el cual el discípulo estaba actuando con Cristo, porque dice, se le acostó en su pecho y le preguntó: ¿quién es el que te va a traicionar? Esto quiere decir que Juan en ese momento sintió dolor de lo que iba a pasar Cristo.
Y créeme, o sea, él se sintió cobijado en ese momento porque sabía que iba a perder físicamente al maestro. Y él sintió dolor. Entonces Pedro, me quiero imaginar que en ese momento pues sintió un poquito de envidia, porque debe haber dicho, este canijo me va a quitar el lugar por el cual he estado luchando, por el primer sitio, por la primera posición. Y lamentablemente así va a haber muchas personas que por el hecho de que ya quieren ganar partido dentro del camino de Dios, pues van a actuar con envidia. ¿Por qué fulanito está pasando a leer la lectura? ¡Ay! Me está quitando mi lugar. ¿Por qué perenganito está predicando? ¿Por qué tal persona está dando catequesis? Y a veces, tristemente, por eso nos terminamos perdiendo, porque nos ganan otros sentimientos que no vienen del mismo Dios. Y eso es lo que le estaba pasando en este caso a Pedro. A pesar de que Jesús ya sabía el lugar que tenía Pedro dentro de los 12, que Pedro ya sabía la misión tan grande que venía y que iban a necesitar manos para poder laborar, pues no dejó de ganarle su parte humana. Y en ocasiones eso es el peor pecado que nos puede suceder. Más que, ahora sí que cumplir los 10 mandamientos, es cumplir esta parte, que no nos gane la soberbia, que no nos gane la ira, que no nos gane la envidia de la gran misión que tienes, y que te permitas el poder seguir la voz de Dios, el poder seguir ese impulso del Espíritu Santo y poder entregarte mano a mano a lo que es la palabra de Dios. Ojalá que un día te des cuenta, mi querido hermano, que Dios tiene una misión muy grande para ti, pero que si te gana la envidia, que si te gana la soberbia, que si te gana la avaricia, te terminarás perdiendo. Jesús supo rescatar a tiempo a Pedro, por eso le dijo, ¿y a ti qué? En ese momento está haciendo una introspección en Pedro. En ese momento está haciendo que el mismo Pedro se cuestione si sus sentimientos son puros, son sanos, o si le está ganando en ese momento la envidia. Y créeme, cuando nos pregunta Cristo, ¿a ti qué? O sea, si yo quiero que fulanito, sutanito, perenganito entren en mi camino, a ti no te interesa. Tú enfócate en hacer las cosas que tienes que realizar y déjame a mí que yo me ocupe de las cosas. Yo me voy a ocupar de que estas personas encuentren el camino, que estas personas se encuentren dentro de este maravilloso ministerio, pero principalmente que estas personas sepan su para qué. Porque eso lo vamos a ir descubriendo en base a cómo vamos creciendo dentro del camino de Dios. Créeme, mi querido hermano, hay mucho por hacer, pero si nos gana la envidia, créeme que no vamos a hacer absolutamente nada por estar observando qué es lo que están realizando los otros, qué es lo que están haciendo los otros. De verdad que esta palabra nos deja mucho, mi querido hermano. Nos da todas las pautas que tenemos que realizar para tomar esa iniciativa como hijos de Dios. Por eso dice Cristo, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, y los discípulos ya estaban diciendo que Él es el único que iba a quedar vivo. O sea, ellos ya estaban suponiendo cosas, y que al final de todo pues no estaban tan errados, porque Juan fue el único que no recibió el martirio. Él murió con el paso de la edad, pero Cristo estaba hablando de algo mucho más profundo, algo mucho más real. O sea, el permanecer vivo en Dios es permanecer vivo en su palabra, permanecer vivo en su oración, permanecer vivo en su conexión, no morir en el Espíritu, no permitir que nada nos pase, porque realmente cuando te enamoras de Cristo, así como Juan se enamoró de Él, que se acostaba en su pecho, que se cobijaba, que estuvo con Él hasta el último momento, en el último suspiro de Cristo, créeme que eso es porque eso hablaba del amor de Juan hacia el Maestro Jesús. Todos los demás lo negaron, todos los demás se alejaron, ahora sí que tomaron la posición mucho más cómoda de estar lejos de toda la situación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Maestro Jesús. Pero Juan estuvo al pie del cañón como tiene que ser. Ojalá que tú tomes la misma posición de Juan y que le ames a tal grado que
cobijes en su pecho, que te duela lo que le adolece al Maestro Jesús, que te duela las cosas que lo están lastimando y que principalmente digas, ¿quién te va a traicionar, Señor? Yo no voy a hacer. Si yo estoy cometiendo algún pecado, si yo estoy cometiendo alguna falta, algo que te está lastimando, créeme que yo no voy a ser el primero que te dé el primer latigazo, yo no voy a ser el primero que te dé el primer escupitajo, no lo voy a hacer yo, de mi parte no lo vas a recibir, pero necesitas tener ese grado de amor, de convicción, como verdadero ser evangelizado y creer que Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo lo vas a saber? Confiando en Él, dejándote llevar, no mirando hacia atrás, sino todo lo contrario, dando tu sí real, tu sí verdadero y tu sí totalmente convencido para que las cosas fluyan, pero principalmente para que el Maestro Jesús, a partir de ese instante, dirija tu camino hacia ese grado de conversión, hacia ese maravilloso ministerio que se necesita. Ojalá que un día, mi querido hermano, permitas que los caminos se crucen, pero principalmente que Cristo, a partir de que eso suceda, sea el que dirija tu caminar hacia ese plan de salvación. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que el amor de Dios reine en tu hogar por siempre. Paz y bien.